que se habían propuesto o descartan la propuesta. Bueno, entonces, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Seminario de Análisis Político. Buenas noches. La semana pasada estábamos en lo que eran los árboles relacionales, ¿verdad? Espero que hayan logrado subir su tarea. Sí. Vamos a ver. Acá quiero ver. Vamos a ver. Voy a tomar uno al azar. Mejor hago una ruleta. Sí, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Vamos. Permítanme. No tengo la ruleta ahorita. No la preparé antes. Ponga un número en Excel. Vamos a lanzar. Random. Vamos. Vale. Aquí voy a poner mi listadito facilito. Entonces, bueno, vamos a ver. Pablo, un número del 1 al 8. Pablo Fabián. 2. 2. Buenas noches. Amílcar Maldonado, apareces en el número en la segunda posición. Por favor, Amílcar, compártenos. ¿Ves qué fácil es en ruleta? Amílcar, compártenos tu trabajo. Solo vamos a tener la participación de 2 porque tenemos contenido para hoy. De acuerdo, licenciada, solo carga el archivo. Muy bien. No se les vaya a olvidar tomar sus notas, ¿verdad ustedes? Porque la asistencia cuenta con las notas. Yo espero que sí. Voy a verificar acá. Mi mouse no quiere trabajar, ustedes. Hoy estamos en lunes 7, ¿verdad? Hay quienes ya llevan 2 sin asistencia, ¿no? Espero que no. Licenciada, no carga mi documento. ¿Listo, Milcar? No, licenciada, se quedó trabada mi compu. No te escucho, no sé si... ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, licenciada. Dice Amílcar que se quedó trabada su computadora. Permítanme. Yo no los escucho, pero... ¿Y ahora? Licenciada, se quedó trabada. Comparto yo rapidito, licenciada, antes que se me vaya la señal. Va, Jonathan. Sí. Jonathan dice que quiere compartir. Vamos pues, Jonathan. Entonces vamos a tener primero Jonathan y después vamos con Amílcar.
No sé si la miran. Sí, ahí miro mi nombre. ¿Y ahora? Ahora sí, ahí estamos viendo la plataforma. Ah, bueno, está bien. Acá, ahora pueden ver mi árbol. Sí. Sí. Bueno, yo lo hice sencillamente con un personaje icónico de la sociedad, quien es Dionisio Gutiérrez Mayorga. Estuve investigando algunas cosas, como pueden ver, acá lo dividí en tres grandes esferas. Una la mercantil, otra el control político y el otro el control social. Como pueden ver en la base, hasta abajo está la escuela de gobierno, que este gobierno se divide en tres grandes rubros, que es la gestión pública y liderazgo, gestión pública y ciencias empresariales, liderazgo político. Subiendo un poco más, vamos a ver que para el orden social tiene la Fundación Libertad y Desarrollo. Esta se divide a su vez en otros rubros, el cual sería Dimensión, el cual es un programa que tiene prácticamente en muchos segmentos comunicacionales del país, el Encuentro Ciudadano, donde cada año expone sus ideas a las personas importantes que pueden difundir ese mensaje, como la Unión Centroamericana que está promoviendo. El otro sería el Razón de Estado, que es un espacio de opinión periodística. Sí, no sé si pueden ver lo que tengo en pantalla. Sí, está bien, Jonathan. Ah, bueno. Y lo más importante que aquí es el capital, ¿verdad? Con ese capital él puede, por no decir controlar, sí, causar una gran influencia. Una gran influencia sobre los demás sectores, porque tiene organizado cómo financiar sus mismos proyectos sociales. Disculpen, solo que voy en un carro. Ustedes pueden ver ahí que el conglomerado corporativo se llama Corporación Multiinversiones, y creo que todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Y no sé si han escuchado de Pollo Campero, las galletas Pozuelo, todo eso, y aquí pueden ver algunos de los nombres que incluye esto, ¿verdad? Vemos hasta arriba es B4B, que es toda una cadena de logística que incluye todos los sectores, están incluidos en esa pequeña corporación, pero que es gigantesca, ¿verdad? Restaurantes Centroamérica, que incluyen Pollo Campero, El Granjero y todo lo demás. Los centros comerciales Pradera, Renace, que es una de las plantas eólicas más grandes de América, que también son de ellos. Los cementerios, me llevé una gran sorpresa cuando vi que la mayor parte de cementerios del país son de esta corporación. Por acá tenemos Alimentos y Consumos, Campero Internacional, tenemos Albacinema, que si se recuerdan, Albacinema era de Ángel González, el ángel de la política que le llamaban, ¿verdad? Y vemos un sinfín de constructoras más, vemos acá Industrias Pecuarias, vemos Energía Eólica de Honduras, tiene empresas en toda América, ¿verdad? Fósforo, EON y Unión, y también tienen una especie de banco que se llama Unidad de Finanzas. Vemos que controlan o tienen bien repartido su estrategia en estas tres esferas, ¿verdad? Que yo considero que son muy importantes. Uno, enseñan a una nueva generación cómo gobernarlo, o sea, los enseñan a administrar el Estado de una forma prácticamente muy neoliberal. Comunican sus ideas a través de sus espacios como la Fundación Libertad y Desarrollo. Creo que todos aquí hemos estado en el camino real más de alguna vez, siendo parte de estas propuestas, ¿verdad? Desde una forma de compartir y también desde una forma crítica. Difunden las ideas por ese medio, y también vemos que es financiado también todo eso para que las políticas les favorezcan. También la política tributaria gira alrededor de eso también, ¿verdad? Que mientras más generan, no es que más paguen, pero supuestamente es quienes más empleo dan, por eso tienen también incentivos fiscales. Entonces podemos hablar mucho de esto, ¿verdad? De cómo en tres esferas pueden controlar en sí casi todas las áreas de la sociedad guatemalteca.
Y eso sería por el momento. Excelente, gracias por tu participación, Jonathan. Interesante la forma en que abordaste, ¿verdad? Que aquí vemos un ejemplo de que en muchas ocasiones un árbol, en este caso relacional, no precisamente va de forma horizontal, ¿verdad? Aquí va en forma, no precisamente va en forma vertical, sino en este caso va en forma horizontal, ¿verdad? Siempre y cuando está dividido por áreas. Y específicamente el análisis de un sujeto y sus áreas o las áreas en las que se desarrolla y en las cuales se podría bien identificar sus escenarios, ¿verdad? Sus escenarios probables de intervención política. Porque no es solamente en un área económica, sino que, tal y como Jonathan lo identificó, lo logró ubicar, tiene incidencia económica, incidencia política e incidencia académica, ¿verdad? Ustedes sabrán, yo creo que muchos y muchas, en algún momento de la escuela, de nuestra escuela, de la Escuela de Ciencia Política, en algún momento sacado una maestría o un diplomado en la Escuela de Gobierno. Y esa famosa Escuela de Gobierno es muy sonada, ¿verdad? Ustedes, después de que uno cierra pensum o se gradúan regularmente, los que quieran optar a un cargo público o en administración pública, pues creo que esa es una de las opciones más comercializadas y más publicitadas, ¿verdad? Entonces, quiero o no, nos lleva a eso. Gracias, Jonathan. ¿Alguien que quiera aportar al respecto? Gracias. Disculpe, tenía mis notas, pero aquí no las tenía, ¿verdad? Entonces me trabé un poquito, pero en sí esa es la idea, todo lo que usted ha dicho hasta el momento. Sí, gracias, Jonathan, muy amable. Vamos entonces con Amílcar Maldonado. Ahora sí, Amílcar, ¿estás listo? Un segundo, licenciado. Ahora sí se ve. Ahí estamos, sí. Yo, al igual que Jonathan, pues también me centré en una de las familias más grandes de Guatemala. Tal vez él solo se centró en un personaje, pero en este caso yo me centré en la familia como tal. La Corporación Castillo Hermanos, Castillo Córdoba, la familia Castillo Córdoba, pues quienes son los dueños originales de Cervecería Centroamericana y sus divisiones, la familia Castillo Monje, la Castillo Love y la Castillo Sinibaldi. Todas estas tres familias, todas tienen incidencia económica en el país. Algunos miembros de estas tres familias también tienen participación pública y política, pero para mí resalta mucho la participación de Ricardo Castillo Sinibaldi en la participación política, tanto en la creación de partido político como lo fue el PSN en el 2003 y luego la alianza del PSN con el Partido Patriota y el Movimiento Reformador para crear la Gana. Y en el 2007, como bien sabemos, pues él fue el vicepresidenciable del general Otto Pérez Molina. La familia Castillo tiene relación económica con los Gutiérrez en la creación de los centros comerciales Pradera. Tienen alianzas con los Bosch, aparte de los Gutiérrez. Tienen una fundación, como ya sabemos, la Fundación Ramiro Castillo Ló, y los diferentes medios en los que se maneja esta fundación, pero todos tienen acceso a inversiones como en el Banco Industrial, los alimentos S.A. También es interesante ver cómo la familia Castillo Monje tiene Cafcorp, que es una cervecería en Zacapa,
que no está relacionada o sea, no es relación directa con las cervecerías centroamericanas, sino viene siendo como una competencia de la misma familia. También, aparte de eso, pues sabemos que Ricardo Castillo Sinibaldi es también el presidente honorario del IRTRA, el lugar que ya todos conocemos para divertirnos con nuestra familia, ¿verdad? Y esto fue lo que yo encontré de ellos. De hecho, siento que está muy resumido porque la información sí era demasiado, licenciada. Gracias, Amílcar. Interesante. Si se dan cuenta, ahí se van entre el árbol de Jonathan y el árbol de Amílcar Maldonado. En algún momento hubiera podido existir una conexión, ¿verdad? O vínculos. Y ese árbol se hubiera podido ampliar. No quiere decir que haya estado mal, sino que en muchas ocasiones va a depender de nuestro interés de estudio, ¿verdad? Nuestro objeto de estudio hacia el cual queremos enfocar la investigación y la información que vayamos a necesitar para estructurar nuestros árboles relacionales. Gracias. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna observación. Sí, Alan, por favor. Eso quiere decir que los árboles se pueden volver ramas y se van más abajo. Ramas y con raíces. Es que todo va a depender porque no existe una estructura que limite, sino que va a depender de tu objeto de análisis. Entonces, de un árbol puede salir, ¿verdad? Pueden salir otros conectores. Al final, en sí la estructura es que haya una base, pero no limitarse a esa base, sino que ir más allá, ¿verdad? Siempre tratando de ubicar tu objeto de estudio. Si ampliamos mucho en el tema de los árboles relacionales, pueda que en algún momento perdamos el enfoque que queremos darle a nuestro estudio o a nuestra investigación o análisis. Entonces tenemos que centrarnos bien en el objetivo, en nuestro objeto. Ok. ¿Ah? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar, como ya es un tema ya he avanzado, ¿verdad? Ya, según los ejemplos que vi, puedo ver que con el documento de soporte ya ustedes pudieron ver. Los documentos también, o entre los documentos está también el análisis de redes sociales de aquí de Guatemala, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve en esta clase? ¿Cuál? Los árboles relacionales, para hacer análisis. ¿Y por qué nos va a servir de análisis? Porque el tema de los árboles relacionales, en este caso, es sobre si tú necesitas hacer un análisis de mapeo de fuerzas. Entonces, un árbol relacional te va a ayudar a ubicar a actores políticos o actoras políticas. Vamos, esta es solamente una herramienta. Vamos ahorita a pasar a lo que es el mapeo político, y el mapeo político es un poquito más complejo. El árbol relacional es solamente parte, una herramienta que se puede utilizar para un análisis complejo. Ahora vamos entonces con el mapeo político. No sé si tienen alguna otra duda. Alan, todavía tienes levantada la mano. No sé si es nueva intervención. No. Bueno. No. Y Amílcar, no sé si solventé tu duda. Sí, licenciada, lo que me refería era ¿cómo se llama? Al Jamboard que compartió o sea, que no coman ansias ustedes. Ahorita compartir, que como aproveché mientras estaba desocupada en el tema de espacio, por eso fue que lo compartí, pero más adelante les voy a ir indicando para qué nos va a servir. Bien. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla. Vamos entonces a entrar a un nuevo tema, que va a ser un poquito más práctico. Siempre tengo que tener una presentación previa para que ustedes, para que pueda apoyarlos en su formación, ¿verdad? Esto no quiere decir que es solamente lo que yo digo se tiene que hacer, sino que es solamente una propuesta. Son propuestas que yo les voy compartiendo. Me dicen si pueden ver. Sí. licenciada. Muy bien.
Vamos entonces con un tema que nos interesa a las y los analistas políticos, que es el mapeo político. Muy bien. En el mapeo político vamos a tener en algún momento práctica, pero necesito que vayamos viéndolo como otra herramienta del seminario de análisis político. Si ustedes se dan cuenta, esta ya es nuestra segunda herramienta, ¿verdad? Muy bien. En el análisis y mapeo político tenemos que entender que vamos a trabajarlo nosotros en este curso o en este seminario en 3 unidades de exploración. Las 3 unidades nos van a dar tips o ejemplos, o más que todo nos van a guiar para poder estructurar un mapeo político. El primer punto o la primera unidad o el primer paso para un análisis y mapeo político es identificar puntos de entrada al sistema político. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de puntos de entrada? Bueno, primero, dentro de los puntos de entrada al sistema político podemos mencionar que debemos hacer análisis de la estructura social. La estructura social, por ejemplo, obtenida a través de los indicadores sociales, que son los que nos dan la referencia o la información de cómo realmente se encuentra nuestra estructura social, y en este caso nuestra estructura social guatemalteca. ¿Estamos? También es necesario entender que en esta primera unidad o en el primer paso es necesario entender la estructura legal. Es cierto, somos analistas políticos, pero eso no quiere decir que no tengamos nada que ver con lo legal. Perdón, fíjense que ahorita estoy presentando, pero ¿alguien quiere hablar? Escuché que... Licenciada, disculpe, ¿sí está corriendo la presentación o usted ya va por la siguiente o estamos todavía en la primera diapositiva? Sí estoy corriendo, según entiendo, me permite. Hasta ahorita corriendo. Gracias por indicar. Vamos a ver. ¿Y ahora lo están viendo? Sí. Sí, ¿Esta primera imagen? Sí, licenciada. sí. Muy bien. Vamos entonces. Gracias por el aviso. Cuando sea así, no duden en interrumpir. Y si quieren participar, también háganlo, sin necesidad de levantar la mano, ¿sí? Por favor. Porque ahorita que presenté, amplié la pantalla y entonces no puedo ver la reunión. ¿Vamos? Muy bien, hablaba de los indicadores sociales que son parte de la estructura social, los que nos enfocan o nos dan un panorama de cómo está la estructura social de Guatemala. La estructura legal, que es prácticamente nuestro trabajo como analistas, es revisar y analizar el marco jurídico del sistema político que nos interesa estudiar. Si voy a hacer un estudio para una organización internacional de Europa, pero su población objetivo son hondureños, ¿qué sistema político tengo que conocer? ¿El de Europa, el de Honduras o el de nuestro de Guatemala? El de Honduras. El de Honduras, exactamente. Entonces, igual la estructura social, ¿verdad? Si la población meta son pobladores o salvadoreñas organizadas, entonces nuestros indicadores sociales van a ser los del Salvador, ¿verdad? Entonces, eso es importante al hacer este mapeo político. La estructura social, dijimos, la estructura legal. Obviamente tenemos que identificar o hacer análisis de la estructura operativa del Poder Ejecutivo, la jerarquía del Poder Ejecutivo y lo que resulta de esto, que son las políticas públicas, los planes, los programas y las acciones del gobierno, porque esa es como que la columna vertebral del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Asimismo, tenemos que conocer el Poder Judicial, las funciones que éste maneja o las funciones que se le atribuyen, la estructura de cómo está en sí el Poder Legislativo, ¿verdad? Y sobre todo lo que mencionábamos, dentro de estos puntos está también el análisis de la estructura territorial o la operación territorial. Si vamos a analizar una población o la población meta del análisis es
la población de un municipio de Petén, tenemos que conocer ese territorio, tenemos que identificar o caracterizar, familiarizarnos con ese territorio, porque ese va a ser nuestro punto, ¿verdad? Porque ese va a ser como que el escenario en el que tenemos que desarrollar nuestro análisis y sobre todo mostrar resultados, ¿verdad? El segundo punto es comprender el contexto político. Entonces ya nos dimos cuenta. Una cosa es el sistema político y otra cosa es el contexto político. ¿Y qué nos referimos con el contexto político? Primero, tenemos que identificar o caracterizar y estudiar y conocer el sistema electoral y régimen político del sistema, ¿verdad? Además, tenemos que entender que dentro de este contexto político también podemos encontrar una postura ideológica, una doctrina social, representación de la ciudadanía, plataformas políticas. Entonces, ese es el contexto político. Vamos entendiendo cómo se va armando nuestro análisis. No podemos decir en el sistema político podemos identificar actores políticos. No, ese es el contexto. ¿Estamos? Porque este contexto, el sistema en sí son como que la parte formal del sistema. El sistema político en sí es la parte formal, pero el contexto es todo lo que se desarrolla con base a lo formal. Asimismo, tenemos que conocer dentro del contexto político el balance del poder ejecutivo, legislativo y el territorio. ¿Estamos? ¿Balance de qué digo? El balance de poder. Por eso ahí va la justicia tratando de hacer un balance. Bueno, entonces están moviendo las imágenes. ¿No se están moviendo? No. Voy a regresar. Qué difícil se está volviendo esto ustedes. Vamos a ver. ¿Me van diciendo si se van moviendo? No. Licenciada, creo que sí estamos viendo la que está explicando. Sí, porque es que hay los 3 puntos todavía, el identificar, comprender y analizar. Estamos en el segundo punto. Ajá, pero ya vieron las imágenes. Ahí están. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, que es donde va la justicia como tratando de equilibrarse o balancearse. Sí, ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el balance del poder. Y por último, como parte de esta herramienta es el análisis de actores clave. ¿A qué nos referimos con los actores clave? Pues divididos en 2 grupos. Que nos va a ocupar, ¿verdad? O nos va a guiar, que son, primero, los actores de carácter político. Ahí, ¿ven la imagen? Sí. Muy bien. Sí, ¿Y qué otro tipo de actores podemos mencionar ustedes dentro del mapeo político? Además de los actores políticos. Los económicos. sociales. Los sociales. Recordemos que en sí la economía es parte de la sociedad, ¿verdad? Entonces va a depender de qué tanta influencia económica tenga para poder tener, ya sea influencia política, influencia económica o en sí, ahora que es una influencia más de tendencia, ¿verdad? Lo que nos va a llevar a ser actores o a identificar actores dentro de un grupo social. ¿Alguna duda con esto? Como digo, aquí vamos a ir a grandes rasgos. Esto es como que el panorama de lo que vamos a ir bien poco a poco. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Con fe. Muy bien. Sin miedo al éxito, dirían por ahí. Bueno, entonces Sí. Estamos ahora. Lo importante. Aún no se ha movido. ¿Y ahora? Hola. ¿Me escucha? No, ya. No sigue mostrando la justicia ahí balanceándose. Ay, Ahora sí. ya se movió. Vamos a ver.
Creo que cada vez que termine una diapositiva tengo que regresar, ¿verdad? Ahora, ¿ya pueden ver la diapositiva que hice antes de empezar? Sí, licenciado. Va, muy bien. Antes de empezar con los puntos que mencionamos a grosso modo en la diapositiva anterior, hay 5 puntos importantes que tenemos que considerar en este mapeo político. Primero, hay que tener en cuenta que para iniciar un análisis o un mapeo de político, tenemos que identificar qué es lo que queremos, qué queremos estudiar, cómo lo queremos estudiar y por qué lo queremos estudiar. ¿Por qué? Ustedes pueden tener interés, ¿verdad? No sé si les aparecieron las letritas ahí, debajo de problema social. Sí. Bueno, muy bien. Si ustedes tienen el interés o su razón es conocer un problema social, su interés tiene que ir dirigido a contribuir a una solución, a la solución de este problema social en el que el Estado ha intervenido poco. Puede ser que también estén interesados en la participación en procesos políticos. ¿Qué quiere decir esto? Que su interés va a ir dirigido a participar políticamente y posicionar una agenda política. Eso también puede ser dentro del mapeo político. Puede ser también una contribución en el que el interés sea más contribuir a un tema específico. Puede ir dirigido o convertirse en un mapeo político de coyuntura, que sabemos muy bien como analistas que las coyunturas políticas son ventanas de oportunidad o amenazas alrededor de un tema específico. Y por último, puede ser que ustedes tengan el interés, ¿verdad? Que este sea más que todo, o este estudio o este análisis sea parte de una investigación que les va a servir a ustedes conocer el contexto político. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que tener claro. Identificar qué es lo que queremos hacer con el mapeo político. ¿Saben por qué? Lamentablemente, lo que mencionaba, esto es idéntico a un árbol relacional. Si no sabemos qué es lo que queremos conocer, no tenemos un problema que querramos resolver, aclarar, conocer, identificar o estudiar, no vamos a poder guiar correctamente las herramientas que tengamos a la mano. Esto es similar a tener ¿cómo les podría decir yo? Un martillo en la mano. El martillo está compuesto por por varias técnicas para utilizarse, ¿verdad? Tiene una cabeza y tiene el otro lado que es diferente, que no es para somatar clavos, sino que al contrario, se utiliza para otras cosas, para quitar el clavo, para manipular algunos instrumentos o algunas piezas de herrería, pues esto es similar. Si tenemos el martillo en la mano, pero no lo sabemos utilizar, no nos va a servir de nada. ¿Vamos? Entonces, para hacer un mapeo político tenemos que tener claro nuestro objetivo o nuestro interés. No sé si ya cambió la diapositiva. No. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. ¿Ya estamos? Regresamos, ¿verdad? Ahora sí. Ahí estamos. ¿Estamos? Vamos con lo siguiente. Muy bien. Algo más que tenemos que tener claro antes de empezar con nuestro análisis es que un tema amplio, a diferencia de otras cosas, ¿verdad? A diferencia de otras herramientas, si necesitamos hacer un mapeo político y un análisis integral, podemos utilizar o analizar un tema más amplio, es decir, más general. En algunos momentos no tenemos que ser tan específicos porque este mapeo político, que sea un tema amplio, nos va a permitir que logremos encontrar y ubicar escenarios que probablemente no tengamos en cuenta, ¿verdad? Por eso acá decimos que si el análisis se realiza, se me fue una R de más, si el análisis se realiza para alguna organización, institución o entidad,
ustedes como analistas deben considerar que esto es un proceso participativo. Si ustedes son contratados como analistas por PNUD, si ustedes son contratados como analistas para el BID, ¿verdad? Que es el Banco Internacional de Desarrollo, entonces ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Cuáles son en sí las comunidades o los grupos que están o a los cuales va dirigido el mapeo y trabajar sobre esto como un proceso participativo. No pueden tomarlo como algo ajeno o algo individual. Totalmente diferente a otra situación, ¿verdad? Si ustedes van a trabajar o lo van a hacer como una tesis, como un texto de investigación individual, como un aporte a su comunidad, como un aporte a su país, pues ahí va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Bueno, algunos ejemplos de tema para el mapeo político pueden ser los siguientes. Ustedes como analistas, por ejemplo, pueden proponer un análisis o un mapeo político acerca del logro de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la participación política. Eso es un mapeo político. A través de eso podemos hacer un mapeo político. Otro mapeo político podemos hacerlo sobre la temática de acceso a la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Conocer cómo se está manejando eso. Y otro ejemplo es la erradicación de violencia de género. Esos son algunos ejemplos, ¿verdad? Ustedes no quiere decir que esos sean a fuerza y ley los temas que ustedes tengan que investigar, solamente son ideas, ¿verdad? Así intento darles. ¿Cambió la diapositiva? ¿Ustedes me dirán? Aún no. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahí está. Vamos entonces. Entendimos lo que hay que hacer antes de iniciar, ¿verdad? Aclarar nuestra mente, aclarar nuestras ideas, organizar nuestras ideas para entonces iniciar con nuestro mapeo político. Vamos entonces con el primer paso, ¿se recuerdan? Que es identificar puntos de entrada al sistema político. Recordemos que ahí había varios subtemas, podríamos decir, ¿verdad? Y el primero es, además de identificar los puntos de entrada al sistema político, reconocer e identificar qué es un sistema político. ¿Cambió la diapositiva? Aún no. Muy bien. Listo. Muy bien. Un sistema político. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir qué es en un estado? A ver, politólogos. ¿Cómo no entendí? Ajá. No entendí, perdón. ¿Qué es un estado? ¿O cuáles son los elementos del estado? La definición de Weber define al Estado como el gobierno que existe dentro de un territorio con población y con leyes. Muy bien. Acá tenemos una breve descripción, ¿verdad? Que es un espacio donde hay instituciones, leyes, normas, políticas y mecanismos articulados. Permítanme. ¿Alguien que tenga un concepto diferente de qué es el Estado? ¿Todos estamos de acuerdo con lo que compartió el compañero Al? La definición de Marx define al Estado como un sistema oligárquico que oprime que oprime las clases obreras. Entonces, si seguimos el anterior, son contradictorios ambos juntos, pero son dos definiciones de Estado. Muy bien. Realmente hay muchas definiciones de lo que es Estado, ¿verdad ustedes? Vamos a ver. Este es un pequeño video de 2 minutos. ¿Lo pueden ver? ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, veamos qué es el Estado. Solo antes de darle play, ¿alguien de acá tiene problemas visuales?
o alguna discapacidad visual? No. No, ¿verdad? No. Bueno, es que este video es de lectura, no hay grabación de voz. Entonces, por eso consulto, ¿verdad? Pero si no hay problemas visuales, todos podemos ir leyendo. ¿Estamos? ¿Listos? ¿Listas? Dele. Creo que va muy rápido, ¿verdad? Ustedes. Permítanme. ¿Está bien? Creo que le quité. Bien, sí tiene normal, perdón. Póngalo un poquito más lento si quiere o menos 1.25. No sé si ustedes tienen problema. No. Va. Corre de nuevo, lo siento. ¿Qué les pareció? Entonces, ¿cuáles son los componentes del Estado, ustedes? Está territorio, población, normas y eran 4. Las 3 de siempre son las que me quedaron. Y empezó a mencionar las aguas. Bueno, teóricos o clásicos teóricos mencionaban que el Estado tenía 3 elementos o que estaba compuesto por 3 elementos. Por ejemplo, Marx todavía dijo eso, Weber creo que también estuvo, Hobbes, que fue el que empezó con este análisis, entre ellos mencionaban y concordaban en algún momento que, no concordaban, sino que cada quien emitió sus postulados, ¿verdad? Ustedes, haciendo una conclusión que el Estado se conformaba de territorio, población y soberanía. Esa era como que la trilogía, ¿verdad? Las 3, territorio, población, soberanía. Entonces, más adelante, otros autores fueron agregando otros elementos. Actualmente hay 5 elementos claves. Eso no quiere decir que sean los únicos, que son territorio, población, soberanía, gobierno y algunos le llaman poder y otros le llaman coerción. Esos son los 5 elementos del Estado en la teoría contemporánea, ¿verdad? Teoría política contemporánea. ¿Qué quiere decir esto?
que el Estado, entonces continúo con mi presentación. Esta explicación pues nos va a ayudar a seguir con esto, ¿verdad? Con nuestro tema de estudio. No sé si tienen una duda con el video o algo que no les haya quedado claro en el video. Territorio, como lo mencionaba Alan, no solamente es el territorio terrenal, ¿verdad? O el territorio físico en tierra, o límites, ¿cómo se podrían decir? Hay marítimo, aéreo, ¿y cuál es el otro? Marítimo, aéreo, terrenal, creo que sí. Pues es del espacio, espacial, pero... El espacio dice que el espacio no puede ser de nadie, ¿verdad ustedes? Eso es lo que menciona. Sí, eso es lo... ¿Verdad? Aéreo puede decirse que es a cierto límite, ¿verdad? Después de la posición geográfica, pero el aéreo a cierta distancia, el espacial, el territorio espacial no puede ser ni puede ser utilizado ni conquistado por ningún país, ¿verdad? Es para la humanidad, según mencionaba. Muy bien, ¿por qué los llevé a ver este video? Porque necesito que tengamos claro que el sistema político no solamente es el gobierno. El sistema político, como lo tenemos acá detallado, es de que es parte de la forma en que se compone un Estado, ¿verdad ustedes? Aquí, como les decía anteriormente, está de forma resumida. El Estado como espacio donde hay instituciones, leyes, normas, políticas y mecanismos articulados. Muy bien. Además, se menciona que el sistema político es rígido. ¿Por qué? Generalmente un sistema es rígido por definición, ya que su dinámica tiene una lógica cíclica y cerrada. ¿A qué se dice rígida y cíclica? Que, pues, como lo mencionábamos, tiene una forma de gobierno, ¿verdad ustedes? Además de esa forma de gobierno, tiene leyes y normas que la rigen. Por lo tanto, en muchas ocasiones existen gobiernos que son o estados que tienen formas de gobierno cerrado. Pero para que pueda un sistema político desarrollarse y nosotros hacer un análisis sobre ese desarrollo, tenemos que encontrar puntos de entrada. ¿Qué quiere decir puntos de entrada? Pues tienen que encontrarse espacios que permitan a la población, a los grupos de interés o a la sociedad organizada penetrar para hacer peticiones o demandas. Por ejemplo, el Estado de Guatemala se organiza o se caracteriza por ser ¿qué? Dice la Constitución política porque es un Estado laico, republicano, con un régimen presidencialista. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿O no? Lo de laico creo que no lo dice, pero sí, pero todo lo demás sí. Uh-huh. Sí, se lo dice. En su Constitución dice que es laico. Pero voy a tener que explicar eso porque sí. ya me tienen confundidos estos cristianos con sus cosas. Gracias. Sí, la verdad es que sí confunden. Pero como les digo, esto nos ayuda a ir conociendo y ir aterrizando. Entonces, laico, republicano, con régimen presidencialista, ¿verdad? Y democrático, creo que también lo dice, si no estoy mal. Entonces, cuando dice republicano, con régimen presidencialista, automáticamente está diciendo, sí, mucha, aquí van a venir a gobernar, pero tienen todos que pasar por elecciones, organizarse por partidos políticos, participar en campaña política, ir a votación para ver si la población elige. Eso es lo que dicen en papel nuestras leyes y normas. Pero también dice que existe una ley de descentralización, una ley de consejos de desarrollo y un código municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que sí existe la rigidez legal normativa, pero existen puntos de entrada. Los puntos de entrada acá son esas leyes que permiten que la población pueda presentar sus demandas o hacer sus peticiones al gobierno.
Eso es lo que tenemos que ir encontrando. Si hacemos este análisis en Guatemala es fácil, pero si, por ejemplo, tenemos que hacer un mapeo político para El Salvador, un mapeo político en Nicaragua, un mapeo político en Ecuador, en Estados Unidos, esto es lo que tenemos que ir ubicando. Ahorita lo miramos fácil, ¿verdad? Porque vamos conociendo y nosotros y nosotras somos guatemaltecos y guatemaltecas, entonces conocemos esto. O si no lo conocemos, deberíamos de conocer. Vamos entendiendo cómo se va conformando nuestro mapeo político, todo lo que tenemos que saber alrededor. Muy bien. Vamos entonces con lo siguiente. No ha cambiado la diapositiva, me imagino, ¿verdad? ¿Sí cambió? Sí, cambió. Muy bien. Ya hablamos ahí arriba sobre que existen o tenemos que identificar puntos de entrada al sistema político, ¿verdad? Ese es el primer paso. Dentro de este paso hay un subpaso o una subcategoría. Y esta categoría nos habla de la estructura social. ¿Recuerdan qué imagen fue la que vimos cuando yo les presenté hasta la primera diapositiva, lo que hablábamos de estructura social? ¿Qué fotografía identificaba eso? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien tiene memoria fotográfica? No, no tan buena. No. De hecho es mala. En la segunda Mala memoria diapositiva, fotográfica. no. Grupo de mujeres. Tenemos mala memoria fotográfica. Bueno, le habíamos dicho que la estructura social, más o menos, o más que todo, en la mayor parte de veces, puede ser analizada a través de indicadores sociales. ¿Qué son los indicadores sociales? Pues nada más y nada menos que estadísticas que miden las condiciones sociales y sus cambios en el tiempo para varios sectores de la población, tanto en el contexto externo, social y físico, como en aquello interno, subjetivo y de percepción de la existencia humana en la sociedad. Eso lo dice Land y citado por Horn en 1993. Muy bien. Dice, entonces, que los indicadores sociales son los que van a medir. Vamos a ver. Ustedes llevaron estadística en su penso. Este penso no incluye estadística. No, licenciada. No incluye estadística, ¿verdad? Un gravísimo error para este penso. ¿O ustedes qué creen? ¿Para qué sirven las estadísticas? ¿Será que nos sirven las estadísticas? Sí, nos sirven para interpretar datos macros e intentar entender la realidad desde los datos macros para llevarlos a la realidad micro. Muy bien, ¿alguien más? Ya, Pepe. No todos al mismo tiempo, por favor. Bueno, vamos entonces. Ustedes me decían para qué nos iba a servir la pizarra. ¿Ya lo pueden ubicar todos? ¿Ya todos miran ahí en el chat? Quitó sí, licenciada. Vamos a ver. Vamos a hacer una primera actividad. Ya todos y todas están en la... Sí, solo que no sé si nos va a dar acceso o solo vamos a ver. No, yo creo que ya todos ya están accesando. Es que, o sea, no podemos editar, solo usted va a poder hacer el ejercicio. Ahorita permítame. Sí, no pueden ser lector. Ahorita lo voy a cambiar. No sé. Ahí estamos. Yo creo que ya pueden editar. Muy bien. Quiero que me respondan o me den una idea. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de la ciencia política aquí, en las ciencias sociales? No en las ciencias sociales. Licenciada, todavía no puedo ser editor, solo lector. Pescada. Permíteme. Bien, ya hay alguien que está editando. Los que no puedan editar, salgan. Y voy a
a colocar nuevamente el enlace acá y vuelvan a ingresar, por favor. Y me cuentan. Ya vi que algunos Ahora sí. ya hay alguien que pues sí, ¿verdad? Ahora Sí, sí. estoy escribiendo. Importancia de la estadística o estadísticas en la ciencia política, en las ciencias sociales, perdón. En las ciencias sociales. Así, de forma breve, vamos a dar 2 minutos, así, breve. Importancia de la estadística en las ciencias sociales. Ya. ¿Ya? Escriban. Ya. Fíjense que no Mira, se no ve. sé. No se ve que hayan escrito algo. Otra vez. Así en Yo vez. voy a salir y ahí voy a volver a ingresar, no se preocupe. Tal vez no me ha cargado sus... Ahí está. Ya hay uno que quise interpretar los datos macro para llevarlo a la realidad micro. ¿Estamos? Muy bien. Coloquen su nombre a la par de su aporte, por favor. Para que yo sepa quiénes participaron y quiénes no. Importancia de la estadística o estadísticas en las ciencias sociales. Permiten ubicar, clasificar e interpretar datos. Muy bien. A las 10 dejo desactivo la edición. Son las 27, a las 20:10 desactivo edición.